No se puede evitar lo que queda todo acá. Puedo pagar todas, pero queda demasiado. Pero lo importante es que se vea allá. Ahí no importa otras que. Eso. Bueno. Bueno, entonces buenas noches para todos, muchas gracias por su participación. Continuando con este ciclo de conferencias organizado por el profesor Fernando Sandillo y asociados, compañías de vida, este periodo, hoy nos acompaña el profesor Leonardo Castañeda del Observatorio Astronómico Nacional. Les va a contar una conferencia titulada El modelo estándar de la cosmología moderna. El profe trabaja ya hace algunos años allá, es director de tesis de algunos de nosotros, por cierto, allá. Espero que no nos regañe ahorita más tarde en el quinto, pero bueno. Y la idea es traerles un compendio de conferencias asociadas con los temas, algunos de los temas que han visto, sobre todo en la astronomía en general, otros temas de complemento a la astronomía esférica que están cursando. Entonces yo creo que empecemos de una vez y gracias al profesor por su compañía y participación. No, gracias a ustedes por la invitación, Alberto, Fernando. Y entonces, pues yo creo que tratemos de hacerlo de una manera un poco más interactiva, en el sentido de cuando si voy hablando algo y alguien quiere hacer una pregunta, simplemente levanta la mano y tratamos de llevar. A ver, la cosmología tiene demasiados ángulos en los cuales se puede ver. Entonces, la idea es no simplemente una información en unas diapositivas, sino, digamos, que sea un poco interactiva en el sentido de el que esté interesado en uno de esos tópicos, o que le suene raro, o alguna cosa de estas, pues puede parar y tratarnos de encauzar la pregunta. Entonces, pues la idea es hablar un poquito sobre qué es el modelo estándar de la cosmología moderna. Sin embargo, vale la pena anotar que esta palabra cosmología pues no es una palabra nueva, y que realmente todas las civilizaciones desde tiempos de antaño, esta visión cosmológica o ese querer entender qué es el universo, pues ha estado presente como las preguntas fundamentales. Es tan fundamental la pregunta que inclusive pues toca temas bastante, en principio, disímiles, como pues la concepción inclusive religiosa en las culturas a través pues de esa entrada con el universo. Pues no es para nosotros, y más a los alumnos de acá, que tienen sus prácticas, ¿no? Que inclusive los antepasados de algunos de nosotros, pues tenían, no hay que ir hasta Stonehenge para ver uno de los observatorios naturales astronómicos, donde se puede ir al infiernito, y ahí hay una relación muy estrecha entre la cultura, la agricultura, ¿no? Y la visión cosmológica y cosmogónica que se tenían los antepasados acerca de pues, la contemplación de ese universo. Y realmente han pasado inclusive pues muchos años en la historia del hombre, y solo hasta el siglo pasado realmente se le pudo dar alguna interpretación a esa palabra completa, universo. Y eso tiene que ver con algunas dificultades muy profundas que tenía la física antes de comienzos del siglo pasado. Entonces, Newton inclusive, pues él se jactaba, y así lo hizo, que su mecánica newtoniana, las tres leyes del movimiento, junto con la teoría de gravitación universal, deducida a través de las observaciones astronómicas a ojo que habían hecho personajes anteriores a él, entonces se pudo establecer una ley muy interesante, que es una ley de 1 sobre r al cuadrado, ¿no? No es ni 1 sobre r a la 1.9999 ni 1 sobre r a la 2.000. Hoy se ha medido esa ley 1 sobre r cuadrado en experimentos de microgravedad, ¿no? Con un orden en 10 a la 3, es decir, el error experimental está en la 13ª cifra decimal. Y eso implica muchísimo, implica que Newton por lo menos descubrió cómo funciona la gravedad. No sabemos todavía qué es la gravedad, pero sí por lo menos cómo funciona. Esa ley 1 sobre r cuadrado también nos dice mucho sobre las dimensiones que tiene nuestro universo, porque toma las dimensiones que tiene y no otras,
No sabemos, las leyes de Newton son postulados, y ustedes saben que los postulados no se demuestran. Los postulados, lo que se puede hacer en una teoría física es mediante un experimento, digamos que la teoría pase el experimento, o si un solo experimento falla, la teoría realmente se va a la basura. Y entonces, antes de 1900, la teoría newtoniana había pasado todos los experimentos, y los mayores experimentos se hacían en el sistema solar. O sea, Newton se jactaba que en el sistema solar su mecánica funcionaba como un relojito suizo. Y era allí donde realmente se plasmaba pues la magnitud de lo que es la mecánica newtoniana. Obviamente, hoy en día, pues son muy pocos, o bueno, no muy pocos, pero la mayoría cuando diseñan a nivel de experimentos locales u obras locales, ¿no? Un puente no se ve uno allá viendo al ingeniero diseñando el puente, mirando cuáles son las correcciones relativistas a la teoría de Newton. O sea, es una teoría que realmente sirve en el sentido no solo práctico, sino que ha servido como base fundamental para construir teorías que tienen en cuenta, digamos, los avances y nuevos fenómenos de la física. Y los nuevos fenómenos de la física tienen que ver con la propagación de ondas electromagnéticas. Para establecer la mecánica newtoniana, Newton necesitó definir una propiedad que todos estamos familiarizados, pero o dos propiedades. Una es definir el espacio físico, ¿sí?, como un ente de 3 dimensiones. Euclidiano, eso quiere decir que ya se empezaba a mirar la relación entre las matemáticas y la física, que es una relación que simplemente los egos han dividido. La matemática y la física es un matrimonio indisoluble, ¿no? Usted le pregunta a un matemático, entonces le dice que la física es un épsilon de la matemática, porque todas nuestras leyes, ¿no?, las matematizamos, pero también hay que recordar la cantidad de avances en matemática que ha producido la física. Es decir, los movimientos de los fluidos, por ejemplo, han dado origen a todo ese análisis de las ecuaciones diferenciales parciales, que es en el lenguaje en el que escribimos básicamente todas nuestras teorías. Pero quedaba ese espacio absoluto que nadie lo encontraba. Y además, pues nadie se pregunta cuando usted se desplaza de acá para acá, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas propiedades físicas del espacio? O si nos encerramos en una caja, ¿no?, y nos desplazamos, la idea es, ¿nos desplazamos dentro del espacio o nos desplazamos con el espacio, o qué es un desplazamiento allí? Realmente el problema del espacio absoluto no lo pudo resolver Newton. Se inventó algunas digamos, explicaciones. Hay una crítica muy interesante de Mach sobre el movimiento, porque mientras no podemos distinguir cuando los observadores van uno con respecto al otro a velocidad constante dentro de ese espacio absoluto, sí podemos distinguir los movimientos acelerados, ¿no? Y eso es para los que usen Transmilenio o UZ. Hoy cuando esté quieto el bus, hagan un experimento. Boten una moneda, o el lápiz o lo que quieran, y miren la diferencia que hay cuando se está en reposo respecto a ese sistema que creemos inercial, que no lo es la Tierra, y cuando el bus arranca. Cuando el bus arranca, uno ve que la moneda de eso se le viene acelerada hacia acá, sin aparentemente ninguna fuerza. Entonces podemos distinguir, entonces nuestro sistema está acelerado. Entonces, mientras podemos estudiar los sistemas acelerados, Newton no pudo establecer cuál era el famoso sistema de referencia inercial. Y ustedes todos trabajan, por ejemplo, con el catálogo FK5F. Esa es una de las posibles realizaciones de ese sistema inercial que no encontró Newton. O sea que está muy ligado también con la astronomía. Obviamente la astronomía es otra de las ciencias que han querido separar de la física, pero simplemente son nombres que han separado, porque la naturaleza es una sola. Entonces, en ese punto, el otro concepto bastante complicado es el famoso tiempo absoluto. Y ese tiempo absoluto tampoco lo podemos medir. Ustedes miden son intervalos de tiempo, y esos intervalos basados en algún fenómeno periódico, o sea que es como dando una vuelta sobre el mismo concepto. El reloj que les marca ahí, por barato o caro que sea, la hora está basada en la rotación terrestre, ¿sí? Y esa rotación terrestre hay que medirla con respecto a algo. Entonces, esos dos conceptos vinieron y establecieron las leyes fundamentales. Con esos dos conceptos
las leyes del movimiento y las leyes de la física, en el sentido de cómo eran las fuerzas y cómo era el cambio de movimiento. Y eso duró desde los 1600 hasta los albores de 1900. ¿Y por qué es importante eso? Inclusive, pues, hay anécdotas allá en Alemania, por ejemplo, en Bonn, hay muchas anécdotas allá donde Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, y le preguntan a los profesores de física que si era realmente buen negocio estudiar física. La gente decía, pues aparte de algunas correcciones que hay que hacer sobre la física clásica, pues ya casi todo está hecho, porque estaban las leyes del movimiento, el sistema solar funcionaba como un mecanismo de relojería, y absolutamente todos, la gente que hace ingeniería, utilizan las 3 leyes de Newton, ¿no? Inclusive la tercera, no se dan cuenta cómo la utilizan, para diseñar todos los experimentos y todas las obras que ustedes ven. Pero vino un problema y era hacer compatible la mecánica con las ondas electromagnéticas. Y allí, en 1905, el año maravilloso de la física, un solo señor, que tal vez es un hito y no se ha vuelto a repetir, cambió completamente la concepción de lo que tenemos de espacio y tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver con la cosmología moderna? Porque si no cambiamos nuestra concepción de espacio y tiempo, no vamos a poder entender, por ejemplo, la primera observación que se hizo a nivel cosmológico, que es la famosa expansión del universo. ¿Expansión con respecto a qué? Y hoy en día, y eso fue una tarea que hicimos un poco en el grupo, Fernando también estuvo ahí acompañándonos en eso, hay miles de textos que tienen un montón de errores conceptuales en la cosmología. Y textos a nivel universitario, a nivel ya profesional, que tienen una cantidad de interpretaciones falsas de lo que es la cosmología, entendida como la solución de unas ecuaciones nuevas a la gravitación, ¿sí?, que son las famosas ecuaciones de campo de Einstein. Pero antes de entrar a eso, en 1905, pues viene este año maravilloso de la física, vienen muchos de los experimentos y de las aplicaciones que también hoy hacen los ingenieros eléctricos y electrónicos. Los eléctricos estudian las ecuaciones de Maxwell, que es una teoría de campo media, inclusive durante el siglo pasado pues se trató, y con mucho éxito, de llevar a los niveles cuánticos, y hoy se entiende muy bien, y todos los aparatos como los celulares, toda esta cosa, trabajan basados en esas leyes fundamentales del electromagnetismo, unidos con una nueva ciencia que también nacía hacia 1900, que era la famosa mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica tenía que ver con la explicación de fenómenos también en ondas electromagnéticas que no sabíamos explicar. Y uno de ellos era la famosa radiación de cuerpo negro. ¿Y por qué hablamos de cuerpo negro en la cosmología? Porque en la cosmología tenemos el mejor cuerpo negro jamás medido, que es la famosa radiación cósmica de fondo, que nos dice que nuestro modelo estándar, por lo menos si no es el último, va por buen camino hacia las observaciones. Entonces esa radiación de cuerpo negro presentaba cosas bastante curiosas. Por ejemplo, si la luz eran cuantos de energía y eran ondas, pues la energía de las ondas, ustedes saben que una energía de una onda depende de la amplitud al cuadrado. ¿Sí? Cuando ustedes calculaban en el espectro electromagnético qué energía debía tener, por ejemplo, una cavidad que guardara radiación, resulta que esa energía diverge cuadráticamente, porque es al cuadrado la amplitud. Eso se llamaba la catástrofe del ultravioleta. Entonces, para no molestar más con eso, el punto está en que fueron las mismas leyes de la física que mirábamos acá localmente las que nos daban un poco la posibilidad de entender y digamos, vislumbrar lo que esa palabra universo después se iba o va a significar ahora. Por ejemplo, si le preguntamos aquí al compañero, cuando le dicen, hoy nos explicaron o nos dijeron algo, ¿qué es el universo? ¿Usted qué diría que es el universo? Como en... Sí, en donde estamos todo... Sí, como todo lo que hay. Si usted cree que se le va a dar más plata para venir, si usted le dice que es todo lo que hay. Por ejemplo, la compañera que nos dice que es el universo. Es un espacio donde está todo lo que existe.
donde se había desarrollado ese conocimiento. Entonces, espacio existe, ser, es, o sea que ya también tiene un carácter filosófico. Yo diría que no sabemos contestar, por ejemplo, ese tipo de preguntas. Y sabemos, y todos los días lo decimos y hablamos, ¿no? Y el tiempo y hablamos del espacio, sin embargo, esas preguntas realmente tuvieron que esperar la genialidad de este tipo, de Einstein, para darnos un poco más a la visión de lo que es. Entonces, como les mencionaba, viene ese año maravilloso de la física, y Einstein publica una serie de trabajos en el cual está el efecto fotoeléctrico, todas las aplicaciones que hacen ahora con transistores, toda esta cosa de efecto túnel, están basados en esa nueva dinámica que hay a nivel microscópico, que es bien diferente, ¿no?, a la que vemos cotidianamente. Y es algo bastante interesante que aún la física no ha podido resolver. No se sabe si es más fundamental la física clásica, ¿no?, con sus leyes de movimiento y sus leyes deterministas, o la mecánica cuántica, que no tiene leyes deterministas, aunque tiene una ecuación de movimiento, que es la ecuación de Schrödinger. Yo por ahí vi a alguien con la camiseta del gato de Schrödinger, ¿no? Y entonces, ahora esas ramas vienen y quitan, o nos dejan sin piso un montón de cosas. Del electromagnetismo nos deja sin piso la mecánica newtoniana, debido a que las leyes del electromagnetismo no son invariantes ante la relatividad de Galileo. Pero para no irnos en una clase de física, vamos a mirar o a tener en cuenta que esas leyes empiezan hacia comienzos del siglo pasado, digamos, a hacer eco en la física teórica, y viene este señor, como les digo, en 1905, y formula una teoría que se llama la teoría especial de la relatividad, donde le quita el carácter absoluto al espacio y al tiempo. Y el espacio y tiempo vienen ahora a ser un enjambre, ¿no?, hasta donde sabemos hasta el momento, como lo aplicamos, un continuo de 4 dimensiones en el cual vamos a mover los campos de materia, ¿no? Eso quiere decir que la dinámica que le vamos a colocar al universo va a estar descrita en 4 dimensiones. Y otra de las cosas interesantes es preguntar, ¿no?, ¿qué es una dimensión? Ahora a uno le gusta mucho escuchar cosas esotéricas y decir, es que la teoría N dice que vivimos en 12 dimensiones, y la de cuerdas en 26, pero ya las pasaron y las compartificaron a 11. Pero la misma noción de qué es una dimensión, ¿no?, pues viene y nos da problemas en matemáticas. Por ejemplo, el profesor John Fabio, que es de matemáticas, nos puede decir qué es una dimensión. No, es que se puede definir como un referente, pero no... Sí, es un campo de medida con un sistema referencial. Ya le metimos otra cosa, un sistema de referencia. Que es un sistema de referencia. Hay un conjunto de elementos que permiten definir posiciones y establecer características de un modelo sobre un espacio que estoy definiendo de alguna manera. Es que la visión es geométrica. ¿La visión es qué? La visión es geométrica, o sea, la visión, digamos, de dimensión, en principio, es geométrica. La visión, porque usted dice, ahora tengo esto, digo, eso es unidimensional. Inclusive lo hago y hago una inyección con los números reales, ¿no?, y la trato como continua. Esa es una dimensión. Sí, en cuanto le decimos, digamos, una característica que se asocia a los números reales. Entonces eso casi le cuesta a... ¿Cómo se pronuncia? Bueno, aquí se dice Descartes, ¿no? Yo no sé cómo se dice en francés. Pero la coordinalización del espacio tampoco fue una cosa que la gente estaba aceptando de buenas a primeras. Entonces, cuando uno ve y empiezan a quitarle el piso, ¿no?, y a moverle esos conceptos básicos, pues se le derrumba todo, absolutamente todo, ¿no? En principio uno dice, ¿qué tan difícil es el cálculo? Pero el cálculo uno va y abre y entonces dice la integral de x cuadrado sobre 2, ¿no? Newton tuvo que construir la matemática para poder hacer la fuerza gravitacional entre dos cuerpos, ¿no? Y ahora no tenemos matemática completa para decir, bueno, la gente que hace teorías muy interesantes como las teorías modernas de cuerdas, tiene que construir su propia matemática para poder hacer eso. Este señor se basó también en hombros de gigantes, ¿no?, y basados en ideas de matemáticos muy famosos como Riemann, ¿no?,
Ricci, Levi Civita, construyó una teoría geométrica para la gravitación. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora ya no vamos a entender la gravitación como, si yo me paro aquí en mis dos manos y me dicen calcule la fuerza, entonces yo asignaba en un espacio preexistente un vector tal que me decía que la fuerza era proporcional al producto de sus masas, de las masas que hay allí, otros dos conceptos, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia euclidia entre ellos. Esa ley funciona, con eso mandan aviones, mandan satélites, mandan con todo lo que está basado, SG del mundo, no nos vamos a entrar en detalles, pero este señor primero quitó el carácter absoluto del tiempo y el espacio, y después rompió las ideas del espacio y tiempo plano, es decir, un espacio donde la gravedad, donde la masa no le hace nada, y fueron sus ecuaciones de campo las que dieron la posibilidad de explicar inteligentemente el concepto de lo que tenemos como universo. Entonces, universo se va a ir definiendo por él mismo, ¿no?, a través de estas propiedades matemáticas. Y Bertrand Russell, que era un gran matemático y filósofo, decía, bueno, ¿y por qué la física se complica tanto y es matemáticas? Entonces la gente decía que la física era matemáticas, o Bertrand Russell decía que la física era matemáticas, no por lo mucho que sepamos del universo, sino por lo poco que sabemos, ¿no? Son esas propiedades matemáticas las que ustedes vienen y las estudian, ¿no? De resto, de ahí para allá, ¿no?, y no me quiero meter en estos temas, pero ¿quién me dice si hay una ecuación para la amistad, o hay una ecuación para el amor, o hay una ecuación? Esas cosas, ¿cómo las cuantificamos? Entonces, por lo menos, los cosmólogos nos dedicamos a una sola solución de estas ecuaciones, ¿no? Y estas ecuaciones son bastante interesantes, solo las voy a mencionar y a escribir una vez. Dicen que después me dicen que no soy buen pedagogo, como decían. Aquí tenemos nuestro sistema de referencia. Teníamos una masa M1, una masa M2, le asignábamos inclusive vectores de posición, y la fuerza que este señor le hacía a esta va en la línea que une las dos partículas. Todo tiene que ver ahora con la geometría que está por debajo de ese espacio, y esa fuerza en magnitud es proporcional al producto de esas masas inerciales e inversamente proporcional a la distancia euclidia que hay entre ellos. Con eso la gente hace, como les digo, el movimiento de los satélites, de los aviones, mandaron inclusive, si es que fue verdad, un transbordador a la Luna y todo ese tipo de asuntos. Y para que haya otra dificultad, hay libros enteros, y nosotros, cuando uno estudia física, se le dedican un semestre entero a solucionar esta ecuación de movimiento, porque como humanidad sabemos resolver este problema donde hay dos masas. Si ya queremos meter una tercera masa, sabemos escribir la ley de movimiento, pero no sabemos cuáles son sus soluciones. Sus soluciones quiere decir cómo cambia este vector de posición en el tiempo, ¿no? Entonces no sabemos ni, sabemos resolver dos, pero no sabemos resolver ya tres. Ya no sabemos resolver el sistema Sol, Tierra, Luna. Claro, hay gente dedicada a la mecánica celeste, gente muy seria, que inclusive los que tengan el billete de 20.000 a la mano. Ese señor que está ahí pintado se llamaba Julio Garavito Armero, y él es uno de los que tiene una teoría acerca de cómo es el movimiento lunar. De cómo es la teoría realmente, y las curvaciones y cómo es el movimiento lunar. El movimiento lunar es tremendamente complicado, y hay pliegos y pliegos de este señor allí calculando cómo cambia M1, R1, R2 y R3, es decir, R3 sería la posición de la Luna. Entonces, si no sabemos resolver 3, ¿cómo vamos a poder resolver el sistema solar, que son 9? Y le metemos ahora los asteroides y los cometas que van a pasar dentro de poquito tiempo. Y si nos creemos ahora que podemos solucionar el universo. Resulta que este modelo, ¿no?, nació primero de la genialidad de cambiar la teoría de la relatividad de la gravitación universal, escrita también en otros términos muy interesantes, como para los matemáticos, como una ecuación diferencial elíptica del segundo orden, ¿no?, necesita condiciones de frontera. Y esas fronteras nos han dado todo el tiempo por la cabeza a quien quiera estudiar.
Pero esa ecuación resume todo el universo newtoniano, absolutamente todo, con todos los problemas que hay allí. Y este señor viene y dice, no, ahora ya la gravitación es tan universal que no existe, ¿no? Y ahora esta ley 1 sobre r cuadrado y estos vectores se van a convertir, ¿no? Y también es un monacho nomás, no lo puedo pintar, nadie lo puede pintar de otra manera, en los famosos ejemplos que ustedes ven, el Sol y el espacio, que ahora antes era rígido y euclidiano, sus propiedades métricas, es decir, la distancia entre un par de puntos, acá no depende de las masas, ¿no? Usted le dice, mida 1 metro, y uno llega y mide 1 metro acá, ese no va a depender, ni menos cuando uno es gordo como yo, no va a depender que haya una presencia de una masa, en la teoría de la teoría newtoniana. En la gravitación de Einstein sí, la masa le dice cómo cambian las distancias, ¿no? El momento de energía, es decir, esa es la famosa frase de que la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la masa cómo moverse. Y entonces viene una genialidad después de 10 años de trabajo, todos los días trabajando de unas 15 horas, y este señor hace una generalización de estas ecuaciones que nos da trabajo a mucha gente, y en cambio de un solo potencial newtoniano convierte esto en un conjunto de ecuaciones diferenciales que son para dimensión 4, son por lo menos 10 ecuaciones diferenciales parciales acopladas no lineales, ¿no? ¿Quién resuelve eso? Pues los desocupados que no tienen nada más que hacer, sino pueden ponernos a pensar en ese tipo de cosas. Y una de las soluciones que hubo, la hizo el propio Einstein hacia 1916, y era ver ahora, ¿no?, lo mismo que pasaba en la mecánica newtoniana, porque así como ustedes no pueden resolver estos dos y estas tres partículas, a uno sí le colocan, ¿no?, el profesor de fluidos le coloca acá, y este medio, digamos que ahora como el agua, en cambio de decir y tratarlo como 10 a la 23 partículas por centímetro cúbico, lo trata con variables medias, ¿no? Uno no resuelve 10 a la 23 ecuaciones de movimiento para 1 gramo de agua, sino dice cuál es su densidad, cuál es su temperatura, cuál es su presión. Entonces pasa a variables medias y eso es lo que uno hace en una solución del universo, ¿cierto? Y entonces, aplicando esas ecuaciones de los fluidos a ese famoso universo, este señor encuentra soluciones bastante interesantes. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora se ha roto el espacio y tiempo absoluto, ya no lo es, y aparte de eso, la gravitación, es decir, cada forma de momento-energía, o sea, la masa, digámoslo así, viene e interfiere en cómo son las propiedades de medir el espacio. Eso quiere decir, ¿no?, y hay experimentos muy precisos alrededor de eso, que si uno colocara un reloj o dos relojes idénticos, para la teoría newtoniana, si los subimos o los bajamos acá, es decir, los movemos en un campo gravitacional, ellos siguen marcando a la misma rata la coordenada temporal, o el tiempo. Pero, si ahora estamos en un campo gravitacional y aceptamos la teoría de Einstein, que rompió no solo la simultaneidad del espacio-tiempo, sino que la masa va a decir cómo medimos ese espacio-tiempo, el reloj que se queda acá, idéntico, supongamos que tenemos dos relojes acá, y ahora bajen uno hasta sus pies y otro déjenlo aquí en la cara. La rata a la cual los dos relojes fluyen es diferente, depende de la posición del campo gravitacional donde esté, ¿sí? Y eso nos da una medida para hablar también de la famosa edad del universo, ¿no? ¿Quién me da la famosa edad del universo? Muy bien, entonces viene este señor que no hizo nunca una observación astronómica, solo cuando allá en Potsdam ahora hay todo un edificio dedicado a Einstein, todo un telescopio, pero hacia 1905, ¿no?, pues pasaba lo que pasa siempre. La mayoría, inclusive sus propios colegas físicos, eran apáticos porque le rompió absolutamente todo el paradigma de la física que había hasta allá. Él se volvió un emblema después, ¿no?, pero en el momento que publica su teoría nadie le creía, ¿no?, absolutamente nadie. Entonces, en la Academia Prusiana casi no le recibe su artículo, y él empieza a tener este conjunto de ecuaciones bastante interesante, que es este conjunto que está acá, para describir el universo, o describir la gravitación. Y vienen, ahora sí, algunos hechos astronómicos, ¿no? Entonces también viene, pues,
la virtud del genio, que el tipo hasta cuando se equivocó estaba realmente en lo correcto, ¿no? Hay mucha gente que dice muchas babosadas y nunca le pega nada. Aparte de que le pegaba lo correcto, cuando decía algo aparentemente incorrecto, después con el tiempo se miraba que estaba en lo correcto. Y viene, formula esas ecuaciones y viene claro. Ahora, este es un cosmólogo bastante importante, Alexander Friedman, él viene de la escuela rusa, y Georges Lemaitre, y empiezan a solucionar este conjunto de ecuaciones bajo ciertas suposiciones, ¿no? Y encuentran unas soluciones, es decir, así como ustedes dicen, ¿cuál es la energía potencial gravitacional? MGH, ¿no? ¿Cómo es el potencial de una masa puntual? 1 sobre R. Ahora ellos vienen y encuentran la manera de medir en 4 dimensiones para un universo lleno de lo que uno llama polvo. Polvo simplemente es partículas en caída libre. Entonces, así como no lo voy a botar, la caída libre está, por ejemplo, si lo botamos aquí, la gravedad lo hace caer. La caída libre nos tiene girando alrededor del Sol. La caída libre tiene girando la Luna alrededor de la Tierra. El universo mismo está en una caída libre. Y esa caída libre es la famosa expansión del universo. Y esa expansión la midió este señor, que era un basquetbolista bastante famoso. Claro, tenía sus súbditos, como siempre. Y encuentra algo muy interesante, porque hacia 1920, del siglo pasado, solo del siglo pasado, ¿no? Ahora nos creemos muy modernos, pero hasta los años 20 del siglo pasado, no sabíamos que existían galaxias externas, es decir, que algo parecido a nuestra Vía Láctea, ¿no?, existía, y cuántas existían. Entonces, en el Monte Palomar, este señor empieza a medir algo muy interesante, y es una relación entre las distancias que hay a esas famosas nebulosas extragalácticas, que hoy conocemos como galaxias, y encontró algo bastante curioso. Encontró un efecto parecido al de un tren, pero no es el de un tren. Einstein mismo creía que el universo era estático, es decir, que la distancia, ustedes ven acá, esto es velocidad y esto es distancia, y este es el nacimiento de una nueva teoría o de una nueva ciencia. Ese diagramita no son curvas más complicadas que tratar de hacer el fit de una línea recta, pero esos puntos lo que representaba era cuál era la velocidad con la que se movían esas nebulosas extragalácticas respecto a nosotros. Entonces Hubble y los astrónomos, y muchos astrónomos creen todavía hoy, que esto es como el movimiento de un tren en un espacio preexistente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando uno está esperando el bus, si ustedes cierran los ojos, ¿no?, a medida que el bus se acerca, las ondas que emiten, las ondas de sonido, cambian la frecuencia, ¿no? Si va llegando es más frecuencia, si se va alejando, la frecuencia se hace más larga. Acá, este señor medía los espectros, o sea, que otra rama muy importante, la espectroscopía, que es la única manera de ver, digamos, y tener información en observaciones astronómicas. La espectroscopía daba que, en cambio de que el universo estuviera quietico, como una línea así, las galaxias, entre más lejos estuvieran, más rápido se movían. Y esto era realmente, o este es el nacimiento de este modelo estándar o de esta cosmología moderna. Einstein mismo lo predijo, más o menos unos 10 años antes de esta observación, pero era tal como el sesgo que había en las observaciones, pues que nadie había visto que nada se moviera. Entonces él dijo, para hacer compatible mi teoría, ¿no?, con que nada se mueva, hay que cambiar estas ecuaciones y introducirle, bueno, un término que se llama la famosa constante cosmológica, que hoy en día conocemos como una posibilidad a la energía oscura, que es el 70% de lo que llena nuestro universo, para que el universo fuera estático, es decir, para que hubiera una antigravedad que parara la expansión del universo. Entonces, él hace sus soluciones y lo invitan después, hay inclusive unos videos muy famosos, y este señor lo invita al Monte Palomar, y cuando se da cuenta de que sus ecuaciones habían predicho que el universo estaba en expansión, él dice que su constante cosmológica es el mayor error de la vida científica. Pero solo en los años 60 y 70 se vuelve a retomar por problemas muy fundamentales en física esa famosa constante cosmológica. Y hoy es más o menos el 70% de la materia y energía que gobierna el universo. ¿Cómo se ve eso? Eso no se ve aquí en este salón. Pero sí se ve, por ejemplo,
en las medidas de las distancias a las supernovas. Eso más o menos fue el premio Nobel del año 2010, ¿no? La expansión acelerada del universo medida a través de estas candelas estándar, las supernovas. Muy bien, entonces viene acá, y como le digo, muchos astrónomos todavía creen que esto es un efecto Doppler, pero esto no es ningún efecto Doppler de moverse en un espacio preexistente. Esto es la dinámica misma del espacio-tiempo, ¿no? Y entonces, cuando aplicamos esas ecuaciones, hoy en día nos podemos preguntar hasta dónde podemos ver en el universo, ¿sí? Y hay varios límites naturales y uno lo que se llama el famoso horizonte. Horizonte es que por más que tengan plata y construyan telescopios no van a ver más allá de esa distancia. Pero lo curioso es que esto es del orden hoy de 4000 megaparsecs, ¿no? 4000 y megaparsecs son millones de parsecs en una distancia astronómica. Si echamos hacia atrás en el tiempo cosmológico las ecuaciones, podemos ver que este mismo espacio, tiempo, estuvo confinado a una región de menos de un tamaño de un núcleo. Bueno, 10 a la menos 15 centímetros. ¿Qué es un megaparsec? ¿Su profesor de astronomía no les ha explicado qué es el parsec? No. Hemos llegado para la gente. No, pero ese también profesor de Eso está bien. Pero imagínense, ahora 4000, una distancia que vamos a calcular, no, sino a ver un poquitico. Estaba metido en 10 a la menos 15 es 0,14 ceros, un centímetro. Que ahora ha crecido hasta donde ni siquiera nos imaginamos dónde vemos, ¿no? Y eso es la gravitación la que hace eso, ¿no? Muy bien, entonces el parsec, hagamos un experimento aquí muy simple y cojan ustedes estiren los que quieran el dedo acá y traten de ponerlo acá con referente aquí a la pantalla. Y ahora el siguiente paso es agarren y cierren un ojo, ¿no? Y el otro y empiecen a hacerlo así repetidas veces. ¿Ustedes qué observan? Que el dedo aparentemente se desplaza respecto a ese fondo, ¿cierto? Entonces, pues así hacen los astrónomos para poder medir distancias. Ustedes tienen aquí el Sol, ¿no? Y tienen la Tierra y una unidad astronómica. Este es otro parcial bien interesante. ¿Cómo sabemos medir 150 millones de kilómetros, ¿no? Nadie ha ido hasta el Sol a medirlo, sin embargo es la medida fundamental en astronomía. Pero bueno, supongamos que podemos medir la unidad astronómica, ¿eh? Y ahora tenemos aquí un fondo de estrellas que aparentemente no se mueve. Y ustedes toman una estrella acá y hacen una observación hoy, ¿sí? Y miran respecto a ese fondo estrellado, es decir, a su pantalla de allá, cuál es la posición respecto a esas estrellas que tiene su estrella hoy. Esperan 6 meses y ahora hacen la posición, ¿no? Y ven cuál es el cambio aparente respecto a estas estrellas. Con ese cambio aparente miden este ángulo, ¿sí? Y conociendo la distancia entre Tierra y Sol y este ángulo, ¿no? Entonces pueden conocer cuál es esta distancia que está acá. ¿Sí? Cuando ustedes miden un segundo de arco, ¿sí? Entonces el parsec es el paralaje de un segundo de arco, cuando la posición aparente ha cambiado un segundo de arco. ¿Sí? Entonces hay unas medidas que su profesor también les va a decir. Si ustedes estiran el dedo así, entonces cuál es la relación entre el dedo, el ángulo superior del dedo y al brazo, o cuando lo hacen así con el puño, o cuando lo hacen así. Entonces es más o menos un grado, ¿no? La relación que hay con el dedo. Pártanlo entre 3600. Cuando lo parten en 3600 tienen un segundo de arco, y así pueden medir esa distancia. Esa distancia es el equivalente a la luz, ¿no?
Esta también es una distancia bastante interesante. Entonces, un parsec es 3.26 años luz. Para calcular este, es un poco más indirecto. Agarren la velocidad de la luz, que ustedes ven inclusive en muchos libros, dicen constante en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, ¿sí? Multiplíquelo por 86.400 segundos que tiene un día, y eso por 365 días, y le da cuánto es un año luz. ¿Sí? Y 3.26 veces ese año luz es lo que podemos medir con este parsec, con este paralaje de segundo de Hertz. Entonces es un poquito grande, ¿no? La distancia de un parsec. Pero en cosmología no nos sirve el parsec, es como decir yo vivo a 100 millones de milímetros de acá de la universidad. Entonces, en cosmología adoptamos el millón de parsecs, ¿no? 1 millón de esas unidades fundamentales de parsec. ¿Sí? Este extremo. ¿Más o menos? Bien. Y entonces, volvemos acá, que no hemos pasado el primero. Ustedes me dicen cuánto queda, ¿no? Más. ¿Ah? ¿Y otra cosa? Bueno, como aquí nos salta. Listo. Y aquí están muchas de nuestras ideas modernas de este famoso espacio-tiempo. Mire, es tan importante la cosmología, ¿quién se da el lujo de salir en los sitios? Hawking y solo los importantes, ¿no? Y a un tipo de ciencia no lo llaman sino es cosmólogos, ¿no? Por más que haya descubierto el transistor o los de química que hayan hecho reacciones químicas, ellos no lo llaman a ser parte de este. Es decir, es cierto, la cosmología ahora plaga, en el buen sentido, la vida cotidiana de todas las personas. Todo el mundo ha escuchado hablar de la expansión del universo, de la edad del universo, que se va a acabar, que no se va a acabar, que se está enfriando. Eso, digamos, hacia 1950, en el siglo pasado, no era muy bien visto que un físico se dedicara a la cosmología, ¿no? Porque la gente decía, o usted tiene mucha plata, o ya se pensionó, ya hizo cosas como física nuclear, hizo física atómica y molecular, estado sólido, y ahora está divagando sobre el universo. Hoy en día hay profesión de cosmólogo. Pues en la parte de física usted puede dedicarse, dentro de la relatividad general o de las teorías de gravedad, a una solución que es la famosa cosmología. Y esa cosmología es bastante interesante porque de pasar de ser casi una especulación, ahora tiene más datos, ¿no? Y necesita más gente que la que tienen el famoso LHC, el experimento que está analizando el bosón de Higgs, que este es el premio Nobel de este año, ¿no? La cosmología hoy, antes carecía de datos y era simplemente, como les digo, a los filósofos o a los físicos que se les corría más la cabeza de lo que la tenían para dedicarse a esas cosas. Hoy en día tenemos muchos datos que empiezan a validar ese famoso modelo del Big Bang caliente, ¿no? Dado por la teoría de relatividad general. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden decir. Esta campanita, que todos los que dicen alguna charla de cosmología se la roban de internet y no sé quién la hizo, tiene toda la historia de esa formación cosmológica. Y tiene muchas cosas acá que hacer. Una de las cosas interesantes es esta línea. Aquí dice 13.7 billones de años. Eso quiere decir más o menos 13.700 en miles de millones de años. ¿Sí? Eso es pura medida gringa, digamos así. Y este tiempo que está marcado ahí no es el tiempo ni de Newton, no es el tiempo que medimos en la rotación de la Tierra, sino es una coordenada, o es un tiempo dado por la caída del universo. Es decir, este tiempo me lo está marcando qué tanta momento, energía, o qué tanto, cuáles son las constituyentes del universo. Lo mismo, si yo ahora dejo caer estos dos señores que están acá, y llevaran relojes acá, podemos hacer experimentos de qué tan diferente marca lo que llama el famoso tiempo propio en cada uno de ellos. Y dependiendo del campo gravitacional por donde se vayan, ellos marcan una diferencia temporal. Me dice, este está loco, quién sabe qué se fumó. Eso se hace todos los días en pruebas de aviones. Usted manda relojes atómicos y los efectos de la gravedad en el tiempo se miden, ¿no? Claro, son del orden muy
muy pequeños, pero con los relojes atómicos se puede saber esas diferencias. Este tiempo cosmológico, es el que marcan las galaxias, ¿no?, en esta famosa caída libre con el universo, en este. Es decir, que todos los observadores, incluidos nosotros, marcamos la misma historia cosmológica y llevamos un reloj, como lo lleva esta galaxia, todas, y marcan el mismo intervalo de tiempo del café, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora vienen dos suposiciones, primero hechas por estos señores, para que la matemática fuera un poquito más realizable, y es la famosa homogeneidad del universo. Homogeneidad quiere decir, a que algo sea homogéneo, significa que yo no puedo distinguir entre un par de puntos entre ellos. Isotrópico quiere decir que no depende de la dirección de donde yo mire, ¿no?, todas las propiedades estadísticas son iguales. Cuando eso nació, esa solución nació como una simplificación matemática de estas ecuaciones, o si no, no las podemos resolver, ¿no? Pero ha dado tan buenos resultados que hoy en día se ha adoptado como solución estándar. Pero no se ha adoptado como solución estándar no porque los cosmólogos no sirvan para hacer otro tipo de soluciones, ¿no? En nuestro grupo hay gente que trabaja en otro tipo de soluciones, sino que las observaciones astronómicas, digamos, nos dan la posibilidad de validar esas suposiciones de homogeneidad isotrópica. La homogeneidad ya está dada en la famosa distribución de galaxias, y la isotropía en algo muy interesante que plena todo el universo, que es un vestigio de que posiblemente el universo ha evolucionado en un estado donde su materia era muy grande, su temperatura, la temperatura de esa materia era muy grande, y se ha venido enfriando. Y eso está acá. Entonces, este paso del tiempo no me lo da, no es el tiempo absoluto de Newton, es el tiempo que me da la caída libre del universo. Y aquí ustedes pueden ver que, digamos, esta campanita bastante bonita me marca varias etapas en la, digamos, en la evolución de este tiempo cosmológico. Otra de las cosas que no sabemos, no sabemos, es que nadie lo ha resuelto hasta el momento, hay gente que trabaja en eso, es por qué existe una flecha temporal, es decir, por qué hay un sentido de evolución, y podemos decir, evoluciona el universo, llamamos pasado hacia acá y futuro, y lo podemos inclusive predecir. Hay algo mucho más intrincado en las ecuaciones, inclusive estas, pero en las ecuaciones de la mecánica cuántica, de todas las teorías, que se llama el famoso teorema CPT, carga, paridad y temporal. Unas simetrías muy interesantes, pero digamos que aquí la cuestión es que yo puedo echar hacia adelante y hacia atrás las ecuaciones, ¿no?, las ecuaciones de Newton, y yo no puedo distinguir un cambio más t menos t. Por eso yo puedo hoy en día, con mis parámetros actuales, echar hacia atrás las ecuaciones de la relatividad, estas, y predecir cómo fue el pasado del universo, y medirlo, y de acá predecir cómo es el futuro. Pero todavía no sabemos por qué existe una flecha temporal. Absolutamente. Muy bien, entonces viene la gente y empieza a invertir plata, y empieza a contratar buenos ingenieros, por ejemplo, para construir el WMAP. El WMAP es el experimento más caro que ha habido sobre la Tierra, uno de los más caros que ha habido en la Tierra. ¿Y para qué es eso? Para mirar sencillamente este descubrimiento que es bastante famoso, y ustedes lo ven, mire, está COBE 1992, WMAP 2003 y Planck 2013. ¿Sí? Y es un experimento diseñado para medir esta etapa del universo. Entonces, antes de hablar un poquito de miren la forma de la campana acá. Entonces, esta forma de la campana no es que sea la forma del universo. No hay ecuaciones a la fecha que nos digan cuál es la forma del universo. Y eso es muy interesante por lo siguiente. Las ecuaciones de Einstein, estas, me dicen cómo es la geometría del universo, pero no me dicen cómo es la topología del universo. Y eso tiene que ver con algo, si el compañero nos regala ahí una hojita, y usted mismo hace el experimento con esto. Entonces, haces un triángulo ahí, y me lo muestran los compañeros. Sí, un triángulo cualquiera. Y muestra la hoja así. Entonces uno dice, mire, la suma de los ángulos internos 180, la desigualdad triangular, no sé qué, vivimos en un espacio plano. Ahora agarre y forme un cilindro alrededor de eso.
Cambiaron las propiedades geométricas de ese triángulo, pero ahora topológicamente es diferente un plano de ese cilindro. Nosotros no sabemos si vivimos en un universo que tenga una forma bien extraña. Ya claro, en 4 dimensiones, tenía amigos allá en Bonn que se ponían a imaginarse cómo era la esfera en 4 dimensiones, pero habría que hacer algo parecido para poder mirar esa famosa topología. No sabemos cómo es la topología del universo, pero por lo menos ya nos damos una idea de cómo es la geometría, es decir, cómo medimos esas propiedades. Y en esta campana, entonces, que no es la topología ni la geometría, es una manera de hacer una gráfica. Y esa gráfica viene con las medidas de Hubble anteriores, y si ustedes ven acá hay varios estadios bien interesantes. Mira, hay un crecimiento rapidísimo aquí, ¿no? En este primer pedazo. Después hay una gráfica que es cóncava hacia abajo, quiere decir que en el tiempo su segunda derivada es negativa. Aquí hay un cambio, yo no sé si alcanzan a notarlo, un cambio de concavidad, ahora es positiva, ¿cierto? Y esto nos dice cómo ha evolucionado el famoso factor de escala, o sea, la geometría del universo en esta etapa cosmológica. Entonces, hoy tenemos algo, ¿no? Como les decía aquí, ha crecido a 4000 megaparsecs, una distancia, la misma distancia que en esta época tenía 10 a la menos 15 centímetros. No es que haya estirado, es que está en expansión. Esa es una digamos, de los errores más comunes que hay en cosmología, tratar de ver el universo como si fuera un caucho. No hay ningún caucho que se expande en un espacio preexistente, es el propio espacio en que tiene esa dinámica. Pues todo lo que hay hoy en 4000 megaparsecs estuvo en esa época en una distancia de un nucleatón, digamos. Muy bien. Entonces, hoy el universo se expande, y esa es la famosa constante de Hubble, o parámetro de Hubble, a 75, más o menos 75 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nos alejemos de cualquier punto, un megaparsec, la velocidad esa que midió Hubble aumenta en 75 kilómetros por segundo. ¿Sí? Pero eso es igual para todo el espacio acá, para cada par de puntos. Nosotros ya vamos a mirar ahorita un video bastante interesante y famoso, pero no se ha expandido así por siempre. El universo ha estado en una expansión que se ha estado frenando y frenando. Si nos vamos a hacer digamos, de los atrás, y es hacia atrás los átomos cuando hacemos observaciones como las que hacemos con el WMAP, a esta etapa. A esta etapa, el universo no se expande a 75 kilómetros por segundo por megaparsec, sino se expande más o menos como 1 más z, es decir, cojan 1 más 1100, o sea, cojan 1100, elevenlo al cubo y saquen la raíz cuadrada. ¿Cuánto da eso más o menos? A ver, el chiste de todo, saquen la calculadora. 1100 a la 3 medios, más o menos. ¿Cuánto? Eso da 1100 a la 3 medios, ¿no? Y multiplíquelo por 75, más o menos. Esa sería más o menos la velocidad de expansión del universo en este punto que está acá. ¿Ustedes no ven algo raro? ¿No les han enseñado que la velocidad máxima es de 300.000 kilómetros por segundo? Y él nos está diciendo aquí que es de 2 millones, ¿no? Una cosa es la transmisión de información, cómo las ecuaciones evolucionan causalmente, y otra cosa es el propio espacio-tiempo, cómo evoluciona. Él no tiene ninguna restricción de que la velocidad de recesión de las galaxias sea mayor que la velocidad de la luz. Absolutamente. Y aquí lo vemos, este es un ejemplo. Y si nos acercamos más a este punto famoso, la velocidad con que se expande cualquier par de puntos es infinita. ¿Sí? Es decir, el universo nació con una velocidad muy, muy grande de expansión,
pero no es una velocidad acá, como les digo, de medir con respecto en este espacio. Es el espacio-tiempo mismo que está expandiéndose. Y cuando se está expandiendo acá va muy, muy rápido, ¿no? Y la gravedad empieza a frenar la expansión. Y entonces, si no existiera esa famosa constante cosmológica que les mencionaba antes, que Einstein dijo que era el mayor error de su vida científica, nunca hubiéramos visto un cambio de inflexión acá en esta gráfica. Posiblemente este cambio de inflexión, este cambio de concavidad, se lo dé algo que no sabemos, mayor reto para la física teórica es explicar esta famosa energía oscura, que en cambio de desacelerar el universo, uno siempre está con la idea de que la gravedad siempre es atractiva. Acá hay algo rarísimo, una gravedad repulsiva, que en cambio que hace que el universo se expanda aceleradamente. Y eso fue de las medidas que hizo Adam Riess, la gente que hizo supernovas. Como les digo, le dieron el premio Nobel hace unos 2 o 3 años. Es ver que las galaxias, que el universo, aparte de que se está expandiendo aceleradamente, ¿no? Muy bien, entonces esta campanita nos dice mucho, nos dice en las escalas de tiempo cosmológicas cómo ha sido esa historia. ¿Eh? Entonces, una cosa muy interesante es que hoy aplicamos las leyes de la gravedad a todas estas regiones de 4000 megaparsecs, pero resulta que si ustedes, digamos, acercamos aquí un poquito, hay varias etapas. Esta primera etapa, que se llama inflación, también nació allá en el escritorio de un físico teórico, Alan Guth, para poder explicar muchos problemas del modelo estándar, de este modelo. Hoy en día ya se está validando. Aquí el universo crece más o menos 10 a las 50 veces en 10 a la menos 35 segundos. O sea, aquí se hace bastante grande. Ya no es solo 75 kilómetros por segundo por megaparsec, sino es una expansión exponencial. Y ya después, cuando cesa este mecanismo de inflación, el universo empieza a expandirse, se empieza a expandir desacelerándose, y hoy en día se está volviendo a acelerar. Puede que lo que vemos hoy acá sea un remanente de lo que veamos de esta energía de acá. Eso todavía está por resolver. Sin embargo, lo que quiero que noten es que aquí ustedes empiezan a ver estructuras como galaxias, bueno, como lo que vamos a llamar galaxias, más difuminadas, y si nos vamos hacia atrás, aquí la vemos. Esto no es una sola galaxia, sino esto es un enjambre o materia que está brillando, materia bariónica, que está brillando y es mucho más homogénea. Y aquí la homogeneidad es muchísimo más grande, es decir, aquí es como si fuera el agua cristalina, que no vemos ninguna imperfección, y aquí se desarrollaron estas imperfecciones. La pregunta es, ¿quién desarrolló esas imperfecciones que llamamos hoy en día galaxias, que vivimos en una de ellas? Y son los efectos cuánticos aquí a este nivel, así como en el transistor, como en el radio, como en el universo mismo. El universo mismo se vio perturbado por esos efectos cuánticos, y este señor, el universo, hace como un amplificador, así como la voz. O sea, cuando uno dice sintonice bien el radio, ¿no?, lo que está haciendo es sintonizando una frecuencia de resonancia entre lo que está vibrando y la frecuencia de la onda. Aquí está pasando lo mismo. El universo hace como si fuera ese amplificador. Y algo que estaba aquí, inclusive ahora vamos a escalas mucho más pequeñas, que es de 10 a la menos 33 centímetros. O sea, dividan esto en 10, tomen un pedacito del núcleo, divídanlo en 10 y hagan ese proceso 18 veces. En esa etapa estamos, en estas etapas primeras del universo, 10 a la menos 33 centímetros, donde esos efectos mecanocuánticos dieron origen a esta estructura que vemos hoy en día. Entonces, otra aplicación de la física allí, la mecánica cuántica, en la explicación de estas famosas galaxias. Muy bien, y uno dice, bueno, y esto se lo inventaron, se la fumaron verde los cosmólogos, alguna cosa de esas. Resulta que Gamow, ¿no?, que era un profesor inclusive, hasta donde he leído alguna historia de él, ni siquiera de universidad, estaba en un colegio en Rusia, y eso no lo hace desdeñable, es más, los de colegio deberían ser muchísimo mejores que los profesores de la universidad. Sí, que los de la universidad fueron malos, obviamente. Y entonces, él predijo no solo cuántos elementos químicos debía haber formado aquí en el universo, ¿no?, sino que debería existir un fondo de luz, ¿no?, que plenara todo el universo, y hoy en día está a una temperatura más o menos de 2 grados encima del cero absoluto, 3 grados más o menos. Gamow la predijo, ¿no?, publicó su artículo, otros señores, profesores de Princeton, Jim Peebles y sus colaboradores, también, digamos,
basados en estas ideas teóricas, la predijeron. Y resulta que hacia el año 66-67, miren, digamos la escala de tiempo entre 1916 las ecuaciones de campo, 1929 las observaciones de Hubble, y viene hasta el 67, 68, 69 las medidas en radio para descubrir esta radiación cósmica de fondo. Y esta radiación cósmica de fondo la descubre un par de señores en los laboratorios de allá donde hacen ingeniería de alto turniqué, ingeniería donde toman las decisiones de qué hacer en ingeniería. Hicieron una antena, ¿no? Y ahora también ustedes saben, el profesor de Gilberto tiene un grupo de radio acá, y me parece la idea genial para ver esa señal. Hicieron una antena y resulta que les daba un exceso de temperatura de antena, es decir, la temperatura que ellos deberían medir de antena, o sea, medida en el radiómetro, les daba más alta que la que pronosticaban solo con las ondas que debían recibir. Y era aún más curiosa, la ponían en esa dirección y les daba ese exceso de temperatura. La ponían en esa dirección y le daba exactamente lo mismo. Las ponían en esa y les daba exactamente lo mismo. Entonces había unas palomitas allí y dijeron, no, es que el coco de las palomitas está haciendo que la señal está maluca. Mataron las pobres palomitas, limpiaron, volvieron a medir, igual para allá, igual para allá, igual para allá. Ellos reportaron eso como un exceso en la temperatura de antena, no dijeron que era cosmología. Y en la misma revista, más o menos unos 3 artículos posteriores a los de Penzias y Wilson, está la explicación teórica por Jim Peebles de qué era esta joya que había predicho la física teórica, ahora medida en ese exceso de temperatura de antena. Y eso es el universo cuando tiene más o menos unos 300.000 años después de este Big Bang. ¿Sí? Y en el televisor de la casa, los que conocieron televisores de tubos, ¿no? Cuando se acababa la señal, ustedes están muy jóvenes, no les tocó prender el televisor media hora antes para que diera la señal. Pero la antena era capaz de registrar, entonces uno empezaba a ver, no comenzaba toda la programación cultural, y habían rayas. Y de un momento a otro, en un lado de la pantalla aparecía un destello, en otro destello. Muchos de esos destellos provenían de esta radiación cósmica de fondo, es decir, el televisor ya estaba detectando el universo como era 300.000 años. Y esa radiación cósmica de fondo, digamos, es una joya para la física y para los cosmólogos. ¿Por qué? Porque nos trae información de cómo fue la física en esta época, y nos permite hacer un panorama de cómo las galaxias han evolucionado, es decir, cómo la estructura ha evolucionado. No siempre han existido las galaxias. Ellas más o menos empezaron a formar en esta época, ¿no? Y llevan de evolución unos 10.000 millones de años en evolución cosmológica. Muy bien. Entonces, esta radiación cósmica de fondo realmente es tan valiosa que este experimento Planck, ¿no? Planck, que es costosísimo, es para medir las famosas anisotropías. Anisotropías es, claro, que comenzaron a medir en todas las direcciones y les daba igual. Pero si iban a la quinta cifra decimal en la temperatura en este mapa, la temperatura de acá y la temperatura de acá diferían en la quinta cifra decimal. Y esa diferencia, digamos, eran como los rizados del espacio-tiempo. Entonces, digamos que para la cosmología, el espacio-tiempo, el espacio, digamos, de 3 dimensiones, era una sábana de estas sin ninguna imperfección, pero si no tiene ninguna imperfección, estas galaxias nunca se habían podido formar. Pues resulta que cuando nos miramos más detenidamente, este espacio-tiempo sí tiene como ondulaciones. Esas ondulaciones son propias de ese espacio-tiempo, son debido a efectos cuánticos, es decir, lo mismo que hace funcionar los radios hizo funcionar la mecánica cuántica, hizo funcionar el universo en estas épocas. Y estas pequeñas inhomogeneidades empezaron a crecer hasta hoy en día. Tenemos galaxias de galaxias, ¿no? Entonces los cosmólogos también se dedican, y eso nos dedicamos un poco en el grupo también, a mirar cómo se formaron estas galaxias, digamos, en esa historia cosmológica. Son ecuaciones bastante interesantes, complicadas, no nos vamos a meter en esto. ¿Será que podemos cerrar un momentico esto y ver un video para que ustedes se den cuenta de que los astrónomos también, digamos, cómo han mejorado las técnicas observacionales y cuántas son las galaxias que hemos medido hoy en día? No solo pues, en un matachito de eso, sino en algo este es bellísimo.
Este es un, digamos, un survey de galaxias. ¿Será que no se puede abrir? No se puede. We start our adventure with a view of the projection of all galaxies within 8,000 kilometers per Entonces aquí second. están las coordenadas galácticas que les tienen que enseñar sus profesores de astronomía. Supergalactic coordinates. Y cada punto de ellos es una galaxia o un cúmulo de galaxias. Across the center and running around the edges. The nearest galaxies are in dark blue and concentrate around the Virgo cluster and the supergalactic equator to the right of center, Bueno, or around tenemos the un momentico Vortex que, cluster in the lower left como quadrant. les digo, esto es un rayado del cielo, en unas coordenadas se llaman las coordenadas galácticas. Y aquí tenemos nuestro cúmulo local, es decir, nuestra galaxia vive dentro de un grupo Across the solar obscuration, formado básicamente por dos galaxias grandes, que es Andrómeda y nosotros, y unas 30 galaxias enanas, las nubes de Magallanes, ¿no? Forman parte de ese sistema, pero es un grupo muy pobre comparado con solo la vecindad, digamos, la vecindad galáctica. Esto le importa, digamos, una de las cosas interesantes de estos datos son datos reales. Entonces van a coger, ¿se acuerdan el Atlas Bachillerato y Aguilar? Tampoco lo usaron, ¿no? ¿Por qué la Tierra tenía estas coordenadas achatadas? kinematic stretching clusters has been truncated. Entonces aquí están, digamos, proyectando en 3 dimensiones. Y miren, aquí la velocidad es solo de 100.000 kilómetros por segundo, la velocidad de Hubble. Y cada punto de ellos es una galaxia o un cúmulo de galaxias. Y estamos en un universo cercano, muy, muy cercano, ¿no? A nosotros. The complexity of what we are seeing is overwhelming. Let's get grounded by a visit to where we live. Para que nos acerquemos ahí, para que veamos la Vía Láctea de Messier. Son datos reales, ¿no? Son datos reales. We are now approaching the Milky Way. Entonces vamos hacia mirar dónde está la Vía Láctea. En ese. The scene is now centered on the Milky Way. Mira, ahí está. Ese puntito ahí que apareció es nuestra Vía Láctea. Y es a las 5 años luz. Y aquí está nuestra compañera Andrómeda, ¿no? Mira, también es muy lindo tener una, que con unos binóculos desde acá la pueden ver. Está, bueno, con ese poco de contaminación. Y aquí empiezan a haber otras asociaciones de galaxias, cada punto de es una galaxia, una galaxia. Y vamos a ver de qué estamos rodeados a nivel de galaxias. Y esto es un universo muy cercano, muy chiquito en escala. The rotation of this scene Escala que estamos allows us observando. to see that most of the galaxies in this local cube lie in a thin plane, the equatorial plane in the supergalactic coordinate system. There is a very empty sector. Esa es otra de las aplicaciones cuando uno empieza a enseñar astronomía de posiciones, las horizontales, las ecuatoriales, las galácticas, y que usan esas otras, ¿no? Y esas otras se usan para este tipo de aplicaciones, las galácticas y las supergalácticas, ¿no? Aquí está nuestro grupo local de galaxias, ¿no? Muy pequeño comparado con las grandes asociaciones que vamos a ver. Está la Vía Láctea, Andrómeda, algunas de las galaxias enanas. Y miren esta cuadrada que hay acá. Ese es el gran atractor, es como uno de Virgo. Y nuestro grupo local, todas, nosotros, incluidos Andrómeda y todos, estamos cayendo a 600 kilómetros por segundo hacia ese gran atractor. Y nadie siente acá que estamos cayendo a 600 kilómetros. ¿O sí? Es con respecto a esa radiación de fondo que podemos medir. With the next scene, we draw back to see a broad view of the entire width and length of the V8K catalog. Though what is shown is only a line-of-sight slab 2,000 kilometers per second thick, centered on the supergalactic equator. The most prominent feature is the crowding of galaxies in a horizontal band, just below the center, running left to right, from Hydra Centaurus through the Virgo cluster to the Ursa Major cluster and beyond. Other prominent features include the format Entonces, esto no es mentira, esto es un survey de galaxias, es decir, de las observaciones. Todos estos puntos representan una galaxia, un cúmulo de galaxias. Entonces hay que hacer el espectro y localizarlo en la velocidad que lleva.
El flujo de Hubble, ese que pinta uno acá en esta sábana, está medido a través de ese galaxias. Una de las cosas interesantes que empieza a aparecer es una estructura, miren acá, las galaxias no se colocan uniformemente, sino se colocan en estas paredes, es decir, el universo más parece un queso con más huecos de galaxias. Todas estas regiones son mucho más grandes y las galaxias están colocadas en estas paredes. Y como les digo, esto no es algo, una simulación ni algo que empezaron a inventar los científicos, son observaciones reales. Un telescopio óptico dedicado a medir estas galaxias. No, un telescopio Planck es para medir radio. Y ustedes, mientras tanto, ya tienen la calculadora, Lo vamos a calcular CZ como 5000, ¿cierto? Y lo vamos a dividir entre H0, entre 75. ¿Cuánto da esto? 5000 más o menos dividido entre 75. ¿Cuánto? 66. Ah, 66. Más o menos esa es la distancia que tenemos en ese cubo, 66 megaparsecs. Compárenlo con 4000 megaparsecs, que es nuestro horizonte donde vemos. O sea que estamos viendo simplemente algo muy cercano aquí a nosotros. ¿Sí? Y tenemos todas esas galaxias. The scenes that have been shown give an inflated impression of the importance of the local region. We are aware of objects nearby. Estamos en esta escala, más o menos, de unos 60-70 megaparsecs. Eso es muy cercano, son muy cercanos. Miren la cantidad de galaxias que hay. No solo la de nosotros, sino cada una de ellas. Here we compensate for the increasing loss of galaxies as a function of distance. We don't know exactly. Entonces, si no sabemos resolver estos tres cuerpos, ¿cómo vamos a resolver todas estas galaxias? Vamos a ver que sí es posible hacer un estudio. Tal vez es de otro video, capaz que me estoy extendiendo mucho, por eso y miren esa estructura tan interesante que aparece en los que nos vive la gran pared, el gran atractor, cada uno de ellos. Pero todo esto importante es que es materia. Y lo curioso del modelo estándar es que esa que vemos como galaxias iluminadas no es sino el 4% de la materia que hay. El otro 25% es algo que no podemos medir directamente, que sabemos o inferimos que existe esa famosa materia oscura, y esa materia oscura la podemos tener o medir por otros métodos indirectos. Y aquí van a invitar a uno de mis alumnos a mirar cómo fue que reconstruimos nosotros en el observatorio la masa de un cúmulo de estos basados en unas medidas que llaman las famosas lentes gravitatorias. Por el momento, pues miremos un poquito que estos bloques fundamentales, ¿no?, que fueron de la vida de tres partículas en la gota de agua, eso hacen las galaxias en el universo. Cada una de ellas es una gota de agua. Entonces, pues podrán imaginarse que nuestra Vía Láctea dice a las 5 años luz, y solo estamos aquí en 70 megaparsecs más o menos. Pues, las dimensiones que tenemos inclusive en la Tierra son minúsculas a mayor color. Muy bien. Aquí otro punto interesante es que este trabajo que hace la gente de clasificación, de hacer este cubo de datos, de analizar este cubo de datos, pues es una comunidad. Muchas veces, digamos, los ingenieros de sistemas juegan un papel muy importante en estos análisis. La mayoría de interfaces, la mayoría de cosas las hacen ellos después de que los astrónomos les dan los datos. Entonces, el trabajo en astronomía ahora
es mancomunado dentro de una comunidad muy grande. O sea, entre técnicos, ingenieros, físicos, teóricos, matemáticos, para poder resolver esto. Y aquí hay también cosas muy interesantes de cómo se organizan las galaxias en nuestro grupo. Los colores están indicando, digamos, aquí había un mapa de colores que están indicando que digamos, uno esperaría que todas las galaxias se corrieran hacia el rojo, y eso es lo que va a aparecer ahorita, si la expansión fuera homogénea. Pero resulta que, por ejemplo, si esperamos unos 5.000 millones de años, Andrómeda y la Vía Láctea se van a chocar. Eso se llaman las velocidades peculiares, que ya van a aparecer acá. Entonces, nosotros estamos acá y estamos midiendo mira, aquí está a propósito del cero, y estamos haciendo medidas con respecto a nuestra galaxia, pero el universo no se expande con respecto a ningún punto, todos los puntos son centros de expansión. Si nos pasáramos a cualquier otro punto, veríamos exactamente lo mismo. Y eso solo se puede dar si permitimos que el espacio y el tiempo sea dinámico. Si no, si estamos en un espacio fijo y ellos van corriendo hacia la puerta, entonces los que están desde acá hacia la puerta, no los ve que se están alejando, pero los que saben que está en la puerta, ven que se están acercando. Así, si fuéramos a cada punto de ellos, veríamos exactamente este mismo panorama. Es decir, el universo se expande sin centro, todos son centros de expansión. Nuestra propia Vía Láctea es un centro de expansión. Aquí van a aparecer unos campos de velocidades muy interesantes. Esos son los campos de velocidades. ¿Qué me están diciendo ahora sí en el diagrama de colores? Cómo se están moviendo las galaxias debido a la expansión de Hubble. Y a cada una de estas perturbaciones, digámoslo así, son las galaxias y los campos. Another transition replaces the individual vectors like galaxies with velocity flow lines. Y ellos reconstruyen el mapa de velocidades, corriendo hacia el azul, acercándose hacia el rojo. Y aquí tenemos el gran atractor, la parte donde no hay materia, o donde la materia es más escasa. Porque, como les digo, todo lo que traza es materia luminosa, pero solo es el 4% de lo que vemos, ¿no? El otro 25% es materia oscura, que está dentro de esos puntos. Y miren las líneas de flujo del campo de velocidades de cada una de estas estructuras hacia el cielo. Desde allá hay un gran atractor que está haciendo que la gravedad actuando, atrayendo a cada una de estas estructuras, incluida nuestra Vía Láctea. Y eso se puede solucionar sonando este conjunto de ecuaciones diferenciales. Es decir, si podemos cuantificar estos flujos de movimientos propios de estas galaxias. Now, there is a 90-degree rotation. The slab being considered is 2,000 kilometers per second thick, capturing the whole of structure running from Centaurus and Antlia through Virgo and Ursa Major. Again, the map of observed peculiar velocity reveals the right left the rows towards us on the right, where the rows away on the left. Entonces, ahora, estos son los datos de la gente dedicada con la gente de las simulaciones cosmológicas, tal vez es muy rápido de ver. Es trazar la trayectoria de cada una de estas pepitas en estos potenciales gravitacionales. Puede resolver millones de partículas en esos potenciales gravitacionales. Hay dos maneras de hacerlo, a lo pobre, o sea, con modelos medios, como modelos de Lalo, y otro lado rico es haciendo simulaciones en computadores que son más o menos todo este edificio de ingeniería, de hecho todo computador para hacer unas simulaciones. Pero lo interesante es que ya podemos cuantificarlas, tenemos la manera matemática de expresarse el ejercicio de la computadora. Oiga, ayúdenos a resolver esto, que es, digamos, este volumen del universo, de cómo han evolucionado esas estrellas. Pero ustedes ven, este es otro mapa lindo de velocidades, de cómo es toda esta gran acumulación de masa, y cómo se está moviendo cada uno de esos, digamos, estas galaxias hacia ese.
Looking at the slab at the midplane of the data cube, the dominant motion is away Se from pueden imaginar también cuál ha sido el desarrollo tecnológico que hay, ¿no? Salgan a ver si uno abajo puede ver inclusive cuántas estrellas abajo. Eso es otra de las preguntas interesantes. Abajo, en una noche clara, ¿cuántas estrellas pueden ver ustedes por el hemisferio? the processing by the binary filter reveals the pattern of the Un poquito más de 1000. Bueno, ahí les queda una tarea. Centaurus region Pero no son más de 3000 is estrellas, that ¿no? we are viewing. La Vía Láctea tiene del orden de 10.000 millones de estrellas. Y si no podemos ver sino 3.000 a simple ojo, pueden imaginarse qué tecnología hay que usar para poder ver estas Now galaxias. we see the Están streamline muchísimo más motion lejos. and underlying density field. Pero eso ha dado desarrollos en la óptica, en la electrónica, aplicados pues, a estos instrumentos para poder medir estas cosas. The present analysis must fail to represent the true extent of the local world, because it extends beyond Esta es la the reconstrucción a través de los The documentos de binary cómo, filter reconstruction de cómo son los returns campos de velocidades de todas estas galaxias en este, digamos, miren, esta región solo está entre 2000, ya está mucho más cerquita que este sistema. Es interesante. Esa sería la visión que uno tiene si empieza a viajar por solo el orden de 66 megaparsecs de cómo están distribuidas las galaxias en nuestra vecindad, Este video es libre y es realmente, creo que la tesis de doctorado de la muchacha que está hablando allí, de cómo es esta distribución. Esto hace 100 años pues era inimaginable tenerlo. Son datos reales, ¿sí? No es nada inventado. Entonces, sí, ya hacen 2 minuticos más para mirar ahora. Esto es lo que hace mucho la gente que hace las observaciones. Y ahora, este es el video de la gente que se dedica a resolver este conjunto de ecuaciones para ver, miren ahora que aquí la escala es muchísimo más grande, es un gigaparsec, 10 a la 9 parsec sobre h. Y nos vamos acercando y dejamos evolucionar el tiempo cosmológico y empezamos a ver cómo se va acumulando la materia en estos nodos, digámoslo acá, para empezar a dar origen a estos cúmulos de galaxias. Esa es una solución de estas ecuaciones diferenciales, de estas ecuaciones de campo, aplicada, si ustedes lo ven aquí al principio, ahorita podemos leer cuál es ese número, pero son millones de partículas en interacción gravitacional, dando origen a estas estructuras. Ahora hay una cosa muy curiosa, que aquí hay más o menos 1, 2, 3 ramas fundamentales que salen de cada nodo. Esas ramas las predijo un señor muy inteligente, que era Seldovich, y las reprodujo en un papel. Es decir, esto que ahora se demoraban meses corriendo una simulación, muchas de las características, digamos, como solución, las conocían en los años 70 sin solucionar una sola ecuación en un computador, solucionando estas ecuaciones a mano. Pero para poderlas solucionar a mano hay que ser suficientemente capaz matemáticamente para reducir el problema. Miren, ustedes pueden ver cuántos millones de partículas hay. Estas son las que se colocan a evolucionar en la gravedad a través de estas ecuaciones diferenciales para poder solucionar eso. Pues si quieren ver ese cluster. Este ya es un poco cómo evoluciona el gas en esas galaxias. Y entonces, si hiciéramos una torta acá, entonces ustedes ven ese gas. Y entonces, ¿cuál es el contenido de qué está hecho el universo? ¿Sí? Está hecho el universo. Entonces, hoy en día haríamos un pastel donde el 4% de las constituyentes son lo que llamamos materia bariónica, llamémoslo protones, neutrones, electrones o los que sienten las interacciones fundamentales en el modelo estándar. Hay otro 25%, más o menos, lo que llamamos materia oscura,
que solo tenemos el nombre y algunas de sus propiedades fundamentales, por ejemplo, las curvas de rotación galácticas. En las curvas de rotación galácticas, uno espera que si la gravedad es newtoniana, y va como 1 sobre r cuadrado, entre más alejada esté la estrella, o eso pasa en los planetas, Mercurio gira muy rápido, mientras que Plutón ya gira mucho más despacio alrededor del Sol. Uno esperaría que las estrellas en las galaxias le pasara lo mismo. Pero resulta que las curvas de rotación, si tenemos aquí una galaxia espiral, y la miramos, su curva de rotación es bien simpática. Le quitamos la velocidad sistémica, empieza como un cuerpo rígido hasta cierto punto, y en cambio de caer con el cuadrado de la distancia, como debía caer en el régimen kepleriano, se mantiene constante. Y esta diferencia está explicada por una componente que no vemos, que llamamos la famosa materia oscura. Y hay un 70%, que llamamos ahora en el modelo estándar energía oscura, que no tenemos ni idea qué es. Puede ser constante cosmológica, pueden ser campos escalares, pueden ser dimensiones extra, pueden ser un montón de nueva física abierta. Entonces, si ustedes se fijan, no conocemos sino más o menos el 4%, y ya se está completando, por ejemplo, con el modelo estándar y el famoso descubrimiento de Higgs. Tenemos un 95% de física que no conocemos, o sea que esto da más o menos un poquito de trabajo a la gente que quiera trabajar en estos campos. Ustedes ven acá, este ya es el zoom, y miren este Z me dice es cuánto hacia atrás en el tiempo estamos mirando en ese cono cosmológico, en esa campana que les mostraba, y cómo actúa la gravedad, ¿no?, formando este famoso cúmulo de galaxias. Ustedes ven aquí densidad de materia oscura, o sea, todo lo que hay acá no sería materia iluminada, no emite radiación electromagnética, sino esas son esas partículas de materia oscura que son la componente principal de todas las estructuras. Es decir, si hoy vemos nuestros 10.000 millones de soles en la galaxia, no son más que un 4 o 5% de la masa que tiene nuestra galaxia. El otro 95% tiene que estar en esa materia. Entonces, es un reto para la física, la astronomía, para todos nosotros tratar de explicar un poco qué es esa famosa materia oscura. Muy bien, vamos a ir rápido sobre estas. Este es aquí un poco desde que estaba constituido el universo muy al principio, cuando la temperatura es muy alta, ¿no?, y cómo ha sido la formación de elementos químicos. Pero otra de las cosas interesantes es que lo predijo también este señor Gamow, es la teoría de nucleosíntesis primordial, y es que el elemento bariónico, es decir, constituido por estos que sienten esas interacciones electromagnéticas débil y fuerte, el elemento más abundante en la naturaleza es el hidrógeno. Después viene, ¿no?, con un 25% el helio. Y el universo solo pudo sintetizar en su expansión hasta más o menos el litio 7. Cualquier elemento más pesado que él fue sintetizado en las estrellas, ¿no? Entonces, la formación estelar juega un papel muy importante en la síntesis de elementos químicos. Y hay pues problemas, por ejemplo, con el hierro. Nuestro Sol, estrellas de ese tipo no pudieron sintetizar hierro. Entonces, elementos más pesados que el hierro, el oro, todos esos que conocemos, deben venir de episodios más violentos, por ejemplo, con las famosas supernovas. Entonces, esas galaxias y esas estrellas van a ser, digamos, las cocinas naturales para poder hacer los elementos químicos. Y si ustedes ven acá, bueno, este es el famoso LHC que está bajo tierra, un anillo de varios kilómetros de diámetro, donde han medido muchas, digamos, la física de este 4% está muy bien medida allí, que la física del modelo estándar. Ya lo han ampliado un poquito más, el famoso modelo de Higgs. Y aquí se espera que haya alguna idea de cómo es o de qué es esta materia oscura. No tenemos sino, como les digo, el nombre y muchos candidatos, pero esperamos que los físicos de partículas en estos experimentos tan caros ayuden a mirar un poco la naturaleza de esta materia oscura. Los astrónomos se dedican con otros métodos indirectos a mirar cuánto es el porcentaje de la materia oscura. Bueno, esta energía oscura, pues tenemos menos esperanza todavía, pero posiblemente en cuanto a algunos de ustedes en el futuro se inventen una teoría para ir un poco más adelante con eso. Entonces, bueno, eso es observacionalmente ya no solo 60 megaparsecs, sino muchísimos más. Pero lo interesante aquí es que muchos de esos rizos, muchas de esa física la podemos ver en estas estructuras. Yo solo quiero nombrar acá, ya casi terminar, es cómo nos damos cuenta. Por ejemplo, este es un cúmulo de galaxias donde
tiene de cientos a miles de galaxias, ¿no? Una galaxia de estas es una galaxia típica como la de nosotros, es decir, 10.000 millones de soles. ¿Cómo sabemos que hay más masa que la que podemos medir con la luminosidad? Entonces hay una relación, los astrónomos se dedican mucho a mirar la relación entre la masa y la luminosidad. ¿Qué tan luminoso es un objeto y qué nos puede decir esa luminosidad acerca de su masa? Eso en las estrellas está muy bien calibrado, es decir, la relación masa-luminosidad. Y si nosotros medimos dos cosas particulares en este cúmulo de galaxias, tenemos, este es el Abel 2218, que era de los que quedan acá cerquita, ¿no? Aquí cerquita de nosotros. Cuando medimos la luminosidad, y hacemos la relación masa-luminosidad, y medimos la velocidad de dispersión de las galaxias, es decir, qué tan rápido se mueven dentro de ese cúmulo, lo que podemos concluir es que esas galaxias no deberían estar formando una estructura acotada. ¿Qué quiere decir eso? Que esas galaxias se mueven muy rápido y simplemente pasarían una respecto a la otra y se difuminaría ese cúmulo. La pregunta es ¿quién mantiene unido ese cúmulo? ¿Y qué tanta masa le hace falta? Entonces, de esa masa que vemos luminosa, no es, como les digo, más allá del 5% de la masa total que mantiene ese cúmulo. El otro 95% es esa famosa materia oscura. ¿Cómo la medimos? Entonces, miren unas cosas interesantes que hay acá, miren este arco que está acá, miren, acá hay otra imagen, miren este otro arco que hay acá. Todo esto, no es que la cámara esté maluca ni que nada se ha ido a tomar la observación. Esto es un fenómeno muy lindo que se llama lente gravitacional, es decir, el potencial gravitacional de este cúmulo de galaxias ha desviado la luz y una galaxia que está por detrás de este cúmulo, que debía ser así redondita, la luz se ha ido por el efecto, digamos, del campo gravitacional de este cúmulo y ha formado estas imágenes. Y a partir de esas imágenes uno puede reconstruir, es decir, es una balanza natural para mirar cuánta masa hay en este cúmulo. Y así podemos calibrar que falta en materia luminosa un 90% de la masa que hay aquí. Entonces, si invitan a mi estudiante de Roger, entonces él les cuenta un poco más cómo se usan esas... ¿Y cómo se distorsionan las ballenas? Cómo se distorsionan las ballenas y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, a los que les gusta la tecnología, toda la ingeniería está colocada aquí, la ingeniería al servicio de la ciencia. Cualquier transductor, cualquier elemento como el CCD, el de las cámaras, todo eso nacieron en estas aplicaciones de astronomía y física. Pues hoy en día pues las venden en cualquier lado, pero su principal aplicación estaba en la detección de, digamos, de estas estructuras. Y hay un montón de experimentos y un montón de digamos, de nuevas propuestas para mirar todas estas características. Aquí hay una cosa interesante. Miren la luminosidad de la galaxia, aunque esto ya está reducido y pues reducido en el sentido de pues, que hay que hacer un montón de análisis. Esto es una sola estrella. Esta es una supernova que explotó en esta galaxia. Estas supernovas son bombillos estándares colocados en las galaxias y con ellas podemos medir las distancias a esas galaxias. También hay gente, solo especialistas en supernovas de tipo 1A para poder medir esas distancias. Y resulta que estos tres señores, ¿no? Adam Riess, Adam Schmidt y Alfred Multen, les dieron el premio Nobel precisamente no por validar que la energía oscura existe, sino por lo menos por mirar que dentro de estos modelos la expansión acelerada del universo, digamos, es una medida directa, fundamental, directa en el sentido no es trivial, pero esta es el famoso módulo de distancia, m-m, cómo inferimos las distancias de estas supernovas en cosmología, contra el famoso corrimiento hacia el rojo. Ellos hicieron todo este proyecto, y para poder mirar y hacer un fit de esta curva, es decir, un ajuste de esta curva, necesitamos un modelo teórico detrás de él. Y este modelo teórico respalda que el 70%, si estamos en el modelo estándar, el 70% de la energía de la conformación del universo hoy es esta famosa energía oscura que hace acelerar el universo. El 25% es de materia oscura y este 4% de estas medidas. Ese es el plano famoso omega m, omega lambda de los cosmólogos, colocado acá, y aquí hay varias pruebas cosmológicas que me dicen cómo mido estos parámetros, es decir, estos tampoco se los inventa uno. Entonces aquí está la radiación cósmica de fondo, las anisotropías, aquí están las famosas medidas de distancia de estos tres señores, aquí están los clústeres, estos clústeres hay una medida fundamental que se llama el sigma 8, quiere decir la fluctuación de masa RMS a 8 megaparsecs,
Y cuando ustedes combinan todas ellas, les da este modelo fiducial, digamos, que omega lambda es del orden de 0,7, la famosa energía oscura, y el omega m, el resto del 25%. Es decir, esta cosmología pasó de ser solo las soluciones matemáticas complicadas, la mente de la relatividad general hacia los años 60-70, la hacían sobre todo los matemáticos. Es una delicia para los matemáticos porque es geometría diferencial, topología, ecuaciones parciales, análisis, todo está metido allí. Es decir, la relatividad general es de la panacea en matemáticas aplicadas, puras y aplicadas para los matemáticos. Pero también ya los físicos se fueron metiendo y hoy en día este modelo está validado por todo este conjunto de observaciones. Sin embargo, pues todavía nos falta entender qué es ese 95% y si realmente el modelo es ese o tenemos alternativas. Por ejemplo, con otro de mis alumnos, ya en la Universidad Nacional, es posible explicar este 70% sin necesidad de acudir a ninguna forma extraña de energía, sino cambiando las ecuaciones de este lado izquierdo, es decir, que sea un efecto geométrico. Son teorías extendidas de gravedad, ya no la relatividad de Einstein, sino extendidas modelos más allá de la relatividad de Einstein para poder explicar este tipo de teorías. Como ustedes pueden ver, trabajo en cosmología es lo que hay. Si ustedes se quieren dedicar a la parte observacional, a la parte de hacer simulaciones numéricas para mirar cómo se forman las galaxias, o a la parte teórica tenemos todavía mucho que explicar. Aquí hay una extrapolación o extrapolaciones muy grandes. La física que conocemos sirve más o menos en 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang hasta ahora, ¿sí? En esa campana que se coloca ahí, ese tiempo cero, ahí la física se nos rompe, no sabemos qué hacer, porque las leyes de la física dejan de ser válidas en ese t igual 0, donde la densidad se hace infinita, y hay un montón de problemas, y puede que los efectos cuánticos de la gravedad sean los responsables digamos, de darnos algún indicio cómo eran esos comienzos del universo. Entonces, bueno, hay mucha gente trabajando sobre esto, y la última, digamos, experimento mental que uno puede hacer es, ustedes han entrado a un salón, o imaginémonos que hay un salón en el cual, en cambio de haber paredes así sólidas, hay espejos, ¿sí? ¿Qué haremos nosotros? Que nos replicamos infinitamente en todas las direcciones. Posiblemente esa es una alternativa que hay, y que nuestro universo no sea tan grande como miramos en las galaxias, sino que tenga una forma, por ejemplo, de esta rosquilla. Entonces, como les digo, estas ecuaciones son preciosas, pero no nos dicen nada de la topología, de la forma del universo. Aún nos falta investigar qué más podemos, digamos, si nuestro universo es un universo tipo de rosquilla, entre comillas, es de 4 dimensiones. Ustedes saben, o escucharon hablar más o menos en el año 2002, un matemático ruso famoso, Perelman, demostró una conjetura de la geometrización que tiene que ver con la geodésica en unos espacios digamos, muy convenientes para la cosmología. Entonces todavía nos falta averiguar qué es esto, y con las lentes gravitacionales se puede hacer, digamos, se puede hacer un primer sondeo, y es, imagínense que el universo tuviera esta forma, ¿no? Esta forma es simplemente una representación, pero que la luz de nuestra galaxia hace muchos millones de años se emitió y se fue por algún lado de esta rosquilla, ¿no? Entonces puede que lo que estemos viendo en el pasado sean imágenes de nuestra propia galaxia, que la luz haya viajado por alguna topología bien rara en esta del universo, y estemos viendo cómo era la Vía Láctea hace millones de años cuando observamos hacia atrás en el universo. Pero hay cosas muy lindas. El que esté interesado también, hay ahora gente haciendo conexiones entre computación, redes neuronales, cosmología y todo este tipo de cosas. Empiezan a unirse todas estas herramientas para poder empezar a estudiar un poco este tipo de problemas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Por ejemplo, aquí alguien quiere, esto es uno de los resultados que obtuvimos con un estudiante, con Javier Ochoa, y es una posibilidad de explicar cómo evolucionan los campos magnéticos en el universo. Hay que resolver ahora esta ecuación, que es un poquito más complicada que esta que resuelven acá. Estamos a la espera de 15 días de resolver este tipo de mentiras. Es realmente una industria que podemos comenzar. Con esto podríamos desarrollar cosas de física, magnetogénesis, matemáticas, perturbaciones cosmológicas, computación, ¿no? Cómo guardar los datos. O sea, todos podrían estar bienvenidos a trabajar ahí en un pedacito de lo que está haciendo.
Muy bien. Dos preguntas. Claro. La primera, en esa campana Sí. me aparece en donde Es una estaría- representación gráfica nomás, ¿no? Sí, más o menos dónde estaría nuestra galaxia, o sea, más o menos, si se pudiera. Ah, aquí está. Acá. mm, Estamos observando en cualquiera de estos. Y cada vez que observamos en el cono de luz pasado. Y ese Z que aparece ahí, ese corrimiento hacia el rojo, entonces me dice que si las rayas están corridas, imaginen que usted tiene un espectro. Un espectro es, cuando usted toma el espectrógrafo, por ejemplo, y ve la línea del hidrógeno, entonces empieza usted a ver, como en el Sol, una línea tiene algo continuo, que es el gas caliente que está emitiendo, pero tiene unas líneas negras. Esas líneas negras son absorciones. Entonces en el Sol uno sabe que hay sodio y toda esa cosa por la posición en el fotograma, es decir, aquí está lambda, fíjate, aquí está la intensidad, y dependiendo de dónde esté, uno sabe el elemento químico. Pero este mismo elemento químico, en cosmología, se va corriendo hacia el rojo si estamos en expansión, y usted, la longitud de onda que recibe está dada por 1 más z al remitido. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que z es de 1100, en el momento que se desacopló la radiación de fondo. Y una longitud de onda del amarillo, unos 5000 nanómetros. ¿Eh? ¿En qué longitud de onda? Allá se emitió en 5000. Imagínense en qué longitud de onda la va a recibir. En 1100 por 5000. O sea, estaba mucho más corrida. O sea, con ese corrimiento uno puede medir ese Z que está allí. ¿Sí? Y ese Z me da una medida indirecta de esta escala de tiempo. Entonces hoy estamos acá en Z igual 0. Ese Z que estábamos viendo en el famoso diagrama en el video, no es más que un Z, agarre 5000, ¿sí? Y divídalo 5000 entre 300.000. ¿Sí? Entonces 1 sobre 60. ¿Sí? Ese es el Z que estamos aquí muy cerquita, miren. En la etapa de la edad cosmológica estamos aquí nomás. Si vamos, por ejemplo, a Z igual 2, hay unas galaxias o una actividad en las galaxias muy interesante que el profesor John Fabio les puede decir, que son los famosos núcleos activos de galaxias. ¿Por qué es tan activa esa época de formación cosmológica? A Z2, por acá. Aquí estamos a Z1100 y acá estamos a Z tendiendo a infinito, ¿no? Entonces nosotros estamos hoy realmente por acá, pero cada vez que vemos hacia el pasado, o sea, Z.1 estamos viendo algún pedacito de este cono de luz. ¿Sí? Entonces, por ahí está el campo profundo de Hubble. A ver si está por acá. O por acá nomás. Acá. Cuando usted observa aquí, usted observa en 2 dimensiones. Y realmente usted no sabe a qué distancia están esas galaxias. Aquí usted está viendo un fotograma de gran parte de esa campana y le toca a usted empezar a medir el corrimiento del rojo de cada una de ellas para mirar en esa campana dónde están. Pero ¿por qué es interesante un fotograma como este? Porque usted puede trazar evolución galáctica, cómo han evolucionado en diferentes épocas esas galaxias que están allí. Solo con esta observación, por ejemplo. Listo, y la otra pregunta era, digamos, si hay una forma o se puede saber o no que de tantas galaxias, digamos, en cuáles puede haber vida como lo hay. No, es así, no sé. No sé. Ahora hay nuevas, digamos, ramas, astrobiología, y hay gente que se dedica a mirar cosas serias, ¿no? Porque venir a hablar pendejadas, pues cualquiera le puede hacer. Pero hay gente seria dedicada a mirar espectros, ¿no? Primero, planetas extrasolares, es decir, casi todas las estrellas presentaban discos donde se formaron planetas. ¿Y esos planetas qué condiciones tienen? Todo se tiene que derivar a través del espectro. Entonces, en ese espectro hacen en radio y en longitudes de onda grandes mirar si, por ejemplo, hay moléculas complicadas allí que absorban cierta radiación. Si hay moléculas, es decir, dependiendo de la línea donde esté, usted puede decir, ahí hay metanol. El medio interestelar está lleno de todas las moléculas que usted se puede imaginar, ¿no? Si usted quiere saber de moléculas en el medio entre las estrellas, porque la evolución química de las galaxias ha producido metanol, todos los alcoholes, todas las cadenas largas de carbones están metidas allá. Pues allá se puede mirar. Entonces, si la espectroscopía avanza suficiente para medir esos espectros desde allá, posiblemente podamos decir algo sobre
habitabilidad, hoy en día hay un montón de gente tratando de hacer cosas con respecto a la habitabilidad, pero de vida yo no. El electrodo que no hace la promoción del universo es que tiene muchos objetos cosmológicos exóticos. Uno de ellos son los pulsar. Sí. ¿Qué papel tiene el pulsar en torno a por ejemplo, a la formación de las galaxias? ¿Cumple un papel fundamental? Sí, digamos, sí, no, en este sentido. Los púlsares, ¿no?, son objetos que están emitiendo radiación electromagnética con una periodicidad bastante bien establecida. ¿Sí? Entonces la pregunta es de dónde viene, o sea, ¿qué modelo hace que usted vea un famoso pulsar? Entonces hay varios modelos de púlsares. Entonces, esos modelos sirven, por ejemplo, para ver cosas interesantes. Resulta que cuando, vamos a hacer un ejemplo clásico nomás, un electrón está dando vueltas acá alrededor en esta región, él emite radiación electromagnética. Y cuando está a velocidades muy cercanas a la de la luz, ¿no?, entonces él emite y uno vería ondas esféricas aquí saliendo. Pero si este electrón está moviendo muy rápido, por efectos relativistas, esta esfera, ¿sí?, se convierte en unos conos de luz. ¿Sí? Dependiendo de qué tan rápido vaya, esta apertura depende de qué tan rápido vaya. ¿Sí? Esta radiación se llama radiación de síncrotron, es decir, de cosas moviéndose, por ejemplo, en campos magnéticos. Y entonces, si usted está acá, usted no va a poder ver, si esto va acelerado muy rápidamente, entonces solo va a poder ver cuando la radiación esté en este cono de luz. Aquí ya no la va a poder ver, el cono ya se le salió de su visión, y solo lo vuelve a ver acá, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted recibe un pulso de luz, tiene que esperar que esto dé vuelta y recibe otro pulso de luz, y cuando va acá recibe otro pulso de luz, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, estos fenómenos le sirven a uno para estudiar, por ejemplo, la actividad en los núcleos de galaxias, donde se supone que hay campos magnéticos muy fuertes y que esta materia está cayendo en ese campo magnético y por efectos de la gravedad y está, digamos, emitiendo radiación electromagnética. Entonces, todo eso que Quasar es Quasi-Stellar Object, todos esos hacen parte de la formación de las galaxias. Y realmente todos estos fenómenos me dicen, por ejemplo, el campo magnético y esta gravedad fuerte, qué papel han jugado dentro de la evolución de galaxias. Entonces, por eso, medir estos púlsares es bastante interesante, por eso, se nos da toda esta física, campos magnéticos, qué tan fuerte es la gravedad. Por ejemplo, hay cosas interesantes, sí, John Fabio les puedo hablar de esto, pero hay galaxias que tienen jets, ¿no? Y esos jets, no sabemos hoy en día qué impulsa ese material que sale de los planos galácticos. Posiblemente sea estos campos magnéticos que se entorchan y cogen el plasma y lo aceleran. Y en esa aceleración hay cargas aceleradas, y esa le emiten a usted radiación. Y esa radiación es la que usted mide con ciertos periodos, ¿no? Hay otros tipos de púlsares, por ejemplo, las estrellas de neutrones, ¿no? El fenómeno es parecido, ¿no? Son campos magnéticos intensos y partículas emitiendo radiación. Entonces, si está a nivel galáctico, tiene, por ejemplo, toda esta fenomenología de los jets y el plasma saliendo de las galaxias. Lástima que no tenga ninguna de esas, pero muchas galaxias presentan chorros, ¿no?, que están saliendo del centro galáctico. Entonces, eso es importante para trazar la evolución galáctica. ¿Por qué se ha apagado, por ejemplo, de Z = 2, en esa campana cosmológica, a hoy en día? Porque no vemos tantos núcleos activos más cercanos a nosotros. Pero hay otros púlsares, ¿no?, que tienen que ver también con estos fenómenos, y es, por ejemplo, una estrella de neutrones en el cual el campo magnético es muy fuerte y es como un imán permanente. Y allá también se aceleran partículas y nos mandan esos pulsos de radiación. Entonces, eso nos permite estudiar, por ejemplo, cómo ha sido la evolución estelar y qué tipo de materia o qué tipo de estrellas van a llegar a ser ese tipo de púlsares. ¿Sí? Pues dependiendo de donde usted esté estudiando la escala de energía, esto le va a trazar la evolución galáctica. Sí. ¿Tengo entendido que los agujeros negros nos gustan mucho como el reconocimiento del espacio? No, mire, entonces hay varias cosas. El agujero negro, como tal, su solución es la primera solución esféricamente simétrica exacta. Lo curioso no es porque tiene palabras, lo curioso es que
Schwarzschild, 2 meses después de que Einstein hizo sus ecuaciones, que creyó que nadie las iba a solucionar, Schwarzschild le mandó una solución exacta que con el tiempo Wheeler y mucha gente la nombró como si fuera el famoso agujero negro. El famoso agujero negro tiene muchas características en el sentido matemático, tiene un horizonte de eventos, es decir, que si hay un agujero negro donde usted está, cuando estamos los dos acá, y lo mandamos a usted hacia el agujero negro, yo nunca, por ejemplo, voy a ver que usted cruce algo que se llama el horizonte de sucesos. Usted puede estar diciendo así, lo que yo voy a ver cada vez más es que usted empieza a hacerlo más lentamente así, porque el tiempo y básicamente el tiempo depende de donde usted esté cerca de ese agujero negro. Entonces es una solución matemática, esféricamente simétrica. Hoy en día es muy controversial en el sentido de qué la producen. Hay un montón de cosas en la cabeza. Una masa esférica, eso no tiene nada que ver con eso todavía. O sea, otra cosa es cuál es la fuente de momento de energía que tiene ese agujero negro. Curiosamente, y no tengo aquí el video, pero cuando yo estaba allá en Alemania, en Bonn, en el centro galáctico se ve que hay unas estrellas donde en el centro aparentemente no hay nada y empiezan y llegan y algo las desvía fuertemente. Entonces posiblemente sea una de las primeras evidencias. Tiene que haber 10 a la 6 masas solares en una región minúscula del centro galáctico. Posiblemente la física que ya ha llevado a eso, de esos objetos, hay algo que se llama el colapso gravitacional. Inclusive Hawking ha estudiado la evolución del universo como si fuera un anticolapso. Nosotros podemos que estamos viviendo en un agujero negro. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros, dependiendo de nuestra gravedad, podemos mandar ondas luminosas y en la física newtoniana clásica, por más que vaya a 1 metro por segundo, si esperamos eternamente, la luz va a llegar o la pepita va a llegar a donde nosotros esperamos. Aquí mandamos una onda y dependiendo de nuestra gravedad puede que este horizonte de acá, haga como, es decir, usted quiere comunicarse con alguien de acá, la novia está allá. Entonces, clásicamente usted manda la señal y espera el tiempo que sea necesario para que llegue. Pero en la expansión del universo puede que la onda nunca llegue hasta allá, por más que el universo sea eterno, porque la propagación depende de la gravedad. Entonces, esa solución de tipo agujero negro tiene ese tipo de cosas, tiene un horizonte de eventos, tiene una singularidad fundamental, ¿no? Allá, es decir, que no se puede remover matemáticamente. Y así como cuando usted hace el primer ejercicio de cálculo en las funciones. Usted tiene la función en x más 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Sí? Usted dice, en x igual a 2, ¿cuánto vale eso? Usted reemplaza directamente, ¿no? Le da la forma 4 sobre 0. Entonces no tiene ningún sentido. O la gente dice, no, factoricemos x más 2, aquí x menos 2, x más 2, tachan el x menos 2 arriba y abajo, y les da que ahora un cuarto. ¿Sí? Entonces uno dice, extendió analíticamente esa función. Cuando x vale 2, eso vale un cuarto. Así se puede hacer con las soluciones de la relatividad general. Uno puede extender las soluciones de agujero negro hacia lo que llama agujero blanco. Y ese agujero blanco es, así como el agujero negro no deja salir nada del agujero blanco, rechazaría todo. Y otro tipo de soluciones son los famosos agujeros de gusano. Y esos agujeros de gusano, tardemente. Lo que pasa es que aquí pintar cualquier cosa es más peligroso, pero imagínese que usted tiene aquí una hoja de universo y aquí otra, y hay soluciones matemáticas que le permiten a uno conectar este par de hojas acá por una garganta, digamos. ¿Sí? Ahora la geometría sería con esta garganta que está acá. Eso simplemente pues es un mamarracho raro, pero raro en el sentido de poder conectar que esto haga parte del espacio-tiempo. Inclusive uno puede, bueno, o inclusive así, para que no quede tan un universo, otro universo y esta garganta aquí. ¿Sí? Esta es una solución de estas ecuaciones maravillosas de allá. Otro tipo de geometría, otro tipo de espacio-tiempo. Pero resulta que para construir esta garganta necesitaríamos algo que tuviera tensor de momento de energía definido con masa negativa, y no conocemos ese tipo de materia. Pero como solución matemática existe, y puede que conecte dos hojas de soluciones tipo universo. Entonces, por ejemplo, los agujeros negros sí los podemos estudiar, hay una solución matemática. Las soluciones en relatividad general son tan importantes que cada una le colocan los nombres, ¿no? La de Schwarzschild, de agujeros negros, y ahora todo eso que hacen,
que se llama The Schwarzschild. ¿Por qué es tan importante que, como le digo, usted haya una le coloca su nombre? No por vanagloriarse, sino realmente cada una de esas soluciones es única e importante, digamos, en la relatividad. Y hay unas que se llaman, por ejemplo, las soluciones de McVitie, y esas le permiten a uno estudiar soluciones cosmológicas, ¿no?, junto con agujeros negros. ¿Y por qué es esto? Mire, porque realmente esta gravedad newtoniana, ¿no?, si usted tiene una masa aquí y otra masa aquí, entonces, y un planeta acá, la gravedad que produce él, o sea, la fuerza que siente este planeta es la que siente con este más la que siente con este. ¿Sí? Es decir, yo puedo sumar, hay un principio de superposición, y si yo quito esta, ¿no?, a esta no le importa y sigue haciendo la gravedad hacia él, ¿no? Entonces, yo puedo sumar esto. En relatividad general, yo ya no puedo decir que una solución de estas, soluciono una, y la solución de una, de muchas, es ahora la solución de cada una de ellas. Yo no puedo, yo sí puedo hacer phi1 más phi2 más phi en esos potenciales, pero no puedo hacer métrica 1 más métrica 2 más métrica, que son las variables de esas ecuaciones. Las ecuaciones son altamente no lineales, entonces la no linealidad no me permite sumar soluciones. Entonces, esta es una solución exacta de los famosos agujeros de gusano. Uno puede, hay una alumna mía, Mónica Rincón, ella trabajó en algunas soluciones de este tipo de agujeros de gusano. Posiblemente, inclusive hicimos efecto de lente gravitacional para ver qué pasa cuando usted bota la luz por acá, por ejemplo, qué tipo de formas se verían y cosas de ese estilo. Entonces, como solución matemática existe, no se ha visto ninguna en la naturaleza. Solución matemática de agujero negro existe, pero no hemos visto el primero. Tenemos algunos indicios indirectos de que puede que en los centros galácticos haya una masa muy grande, 10 a la 6, 10 a la 8 masas solares, que no la vemos ni con ningún telescopio, que hace que la dinámica de las estrellas sea muy rápida, pero no sabemos realmente si es una solución de agujero negro o es una solución más complicada que hay. ¿Listos? ¿Todo Bueno, claro? pues muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. No, gracias. Y en 20 días nos vemos con la charla del cometa y zona del profesor Pedro de Asia. ¿Verdad?